Ahora queda con ustedes, el hermano Rafael Salinas, en la exposición de la palabra de Dios. En estos minutos que tenemos, Primera de Juan capítulo 3, busca en su Biblia usted, y mientras usted lo hace le comento algunas cosas que están pasando en el mundo, ¿verdad? Ya se acercan las elecciones. Primera de Juan capítulo 3, verso 1. Mientras lo busca le comento rapidito, ya se acercan las elecciones allá en el país del norte, en el país de las hamburguesas, y vamos a ver qué pasa ahí, ¿verdad? Está el actual presidente, aquel hombre tan nefasto, tan hijo de las tinieblas, frente a Donald Trump, ¿verdad? Donald Trump, que también no sabemos bien, por más que digan de que aman a Dios y esto, pero son hombres al fin y al cabo. Y en Europa también hay elecciones. Las elecciones francesas son las más importantes en esta hora, ¿verdad? Donde Marine Le Pen, frente a toda esa coalición de partidos de ultraizquierda, entre los cuales también está el partido del actual presidente, ¿no?, de Francia. Todo un show, toda una situación que nos toca vivir, ¿verdad? Y mientras esto ocurre, avanza el misterio de iniquidad. Avanza. Es lo que ha pasado en Latinoamérica también, con elecciones, con presidentes, con situaciones que uno no sabe y uno dice, ¿pero qué es? ¿Pero qué es lo otro? Confiemos solo en el Señor. Los hombres son pasajeros, nos equivocamos, y más aún los hombres sin Dios sencillamente se equivocan más. No tienen a Cristo como Señor y Salvador y se equivocan más en su vida. Pero vamos a nuestra Biblia. Aquí tenemos las buenas noticias, el mensaje de salvación, y hoy vamos a seguir estudiando lo que dice el apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo 3, versículo 1. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y si uno va al Evangelio de Juan, vamos a ir al Evangelio de Juan, al capítulo 1, vamos a buscarlo rápidamente. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Vamos a ver qué dice también por ahí. Dice en nuestras Biblias: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la autoridad, les dio la condición de ser llamados hijos de Dios. Recibir a Cristo es un evento glorioso, maravilloso, en la cual interviene el poderoso Espíritu de Dios, que es el que en realidad nos convence, nos da esa necesidad de buscar al Señor, de querer buscarlo, de querer amarlo, de querer pasar tiempos con Él. Es un evento en el cual el hombre, su corazón, su alma ha sido preparada por el labrador, el Padre Celestial, a través de su Espíritu Santo, de tal manera que la semilla cae en ese corazón y brota para salvación y vida eterna. Acontecimientos como esos son un verdadero milagro. A veces la gente dice, no, el milagro es que
el cojo camine, que el que estaba moribundo se levante. Eso sí, son milagros también, pero este es el súper milagro, el milagro grandioso, que un hombre pecador reconozca a Dios, reconozca a Cristo como su Señor y Salvador. Ese es el mejor de los milagros. Ese es el milagro supremo, la salvación de una alma que está entenebrecida, que está ennegrecida por el pecado, que está sometida a poderes de las tinieblas, que está sometida a las doctrinas del mundo que le pueblan la mente y lo someten con conceptos cerrados de lo que es la vida, de cómo debes comportarte ante los demás y de su propia naturaleza, porque nuestra naturaleza ejerce poder cuando ésta crece, cuando ésta domina todo nuestro ser. Nuestra naturaleza invade, cuales raíces de una hierba mala, invade nuestros pensamientos y por ende abunda en nuestro ser y por lo tanto condiciona nuestra conducta. Nos empezamos a conducir como gente depravada, deshonesta. Nuestra naturaleza ejerce poder. Pero cuando el Espíritu Santo nos regenera, cuales Lázaros en una tumba estábamos podridos sin delitos y pecados, nos regenera y nos hace ver la condición en la que estábamos. Es ahí donde podemos escuchar la voz de Cristo. ¿Cuáles Lázaros? Escuchamos la voz de Cristo. Lázaro, ven fuera. Estamos saliendo de la muerte espiritual. Mas a los que le recibieron, ese es el momento en el que uno dice: Señor Jesús, perdóname, sálvame. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ese es el momento. Creemos en el nombre de Cristo. Cristo el Señor dejó de ser solamente un concepto religioso para ser una vivencia, una persona. Usted se interrelaciona, interactúa con los que están a su alrededor, con hermanos en la fe, con padres, con madres, con hijos, con hermanos, con abuelos, y usted conversa, porque cuando usted se comunica, según el concepto de comunicación, hay dos elementos: está el emisor y está el receptor. Entonces, en los diálogos que usted tiene, siempre tiene en cuenta que alguien lo está escuchando, que alguien está poniendo su atención. Esa es la buena comunicación. Porque usted sabe que está interactuando con otra persona. Pues bien, cuando Cristo Jesús es el Señor de nuestra vida, Él ya no es más un concepto, es una persona. Es nuestro Señor, nuestro único y suficiente Salvador. Dios mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Deja de ser un concepto para ser una persona, para ser mi Rey y mi Señor. Entonces toda mi vida ahora se rige bajo lo que a Él le agrada. Mi Cristo, mi Señor, Él dio su vida en rescate por mí en una cruz del Calvario. Eso yo lo tengo presente porque soy creyente, y todo creyente así lo tiene presente. Su amor por Cristo se hace manifiesto queriendo obedecer su palabra, queriendo vivir conforme a su santo evangelio y queriendo que otros conozcan también de esa vida nueva que solamente Cristo puede dar. Y el apóstol Juan dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Siempre decimos aquí nosotros que debemos entender que Dios nos ama, que los creyentes han sido sumamente bendecidos y amados. Por eso es que cuando el maligno viene y te quiere insertar pensamientos en la mente, tú tienes que resistirlo con la palabra de Dios, porque la palabra dice: mirad cuál amor os ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y eso ha sido por su gran amor. Y dice: por esto el mundo no nos conoce. El mundo no nos conoce. Para el mundo somos extraños, somos diferentes, somos raros.
Por eso es que el mundo no entiende por qué nosotros no nos gusta beber, por tomar un ejemplo. ¿Por qué al casado creyente no le gusta adulterar? No quiere adulterar. Al creyente regenerado, verdadero, ¿cómo puedo yo romper el pacto que tengo con mi esposa? El pacto que dice la Biblia desde mi juventud. ¿Cómo lo puedo yo romper? Sí, soy de Dios, soy de Cristo. No puedo. Hice un compromiso y mi compromiso está establecido bajo Dios, por lo tanto es duradero hasta que el Señor determine si Él viene por su iglesia o yo soy trasladado antes a través de la muerte. Por eso dice en el pacto, hablando en este contexto matrimonial, dice hasta que la muerte os separe. Entonces el creyente detesta el pecado. Y para el mundo somos pues raros porque enseñamos que el hombre y la mujer no se debe juntar y tener hijos sino hasta después del matrimonio. Por este mundo enseña que hay que fornicar e incluso son tan aberrantes estos hijos del diablo que andan buscando que la pedofilia se normalice. Hay religiones abiertamente pedófilas e incluso religiones tanto aquellas que proclaman que son súper santas, ¿verdad? Pero está incluido eso. Dentro de esta corriente de los llamados judíos házaros, que tienen ahí su libro aparte con sus tradiciones, se admite que un hombre mayor tenga una esposa de 5 o 6 años, y eso está ahí. Por supuesto, nadie lo conoce así nomás porque no investigan, no leen. Pero todas esas cosas torcidas que el creyente las aborrece, para el mundo uno es raro, uno es extraño. Y se cumple lo que la Biblia dice aquí en 1 de Juan capítulo 3, verso 1. Dice, por esto el mundo no nos conoce. El mundo no nos conoce. Somos extraños. Por eso decimos que somos peregrinos. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. No nos conoce, somos extraños. Somos elementos que están fuera de lo que ellos llaman normal. Normal es que tú te emborraches, normal es que te llenes de tatuajes, normal es que tú hables groserías, normal es que tú mientas, normal es que tú defraudes, normal es que seas arribista, normal es que ames al dinero, normal es que quieras la aprobación de los demás, normal es que tú robes, que tú seas un sinvergüenza, un pícaro, que seas un fornicario. Eso es lo normal y por eso el mundo te envía su normalidad, ¿verdad? Y por eso el creyente es extraño. Tomemos otro ejemplo de la normalidad de este mundo. Por eso es que la Biblia dice que el hombre sin Dios a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y eso se cumple, se da. ¿Se acuerda usted cuando durante este engaño pseudosanitario en estos últimos años, cual ellos mismos te hablaban, Satanás y sus peones te decían la nueva normalidad? Y el creyente verdadero pues era totalmente contrario a esa nueva normalidad. Ahí usted veía a la gente con un bozal, 2 bozales, 3 bozales, y cuando lo veían a uno sin bozal, era el raro, pues, era el extraño. Ese es un ejemplo del por qué el mundo, para ellos, nosotros somos raros, desconocidos. Por eso el mundo no nos conoce. El mundo se jacta, dice, todos somos hijos de Dios, y eso es falso. No todos son hijos de Dios. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les fue dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. No te conviertes en hijo de Dios por musitar una oración, decir, Señor, perdóname, no. Detrás hay todo un trabajo espiritual de convencimiento del Espíritu Santo. Durante muchos años las iglesias decían, a ver, levanten la mano los que quieren ser creyentes, y ahí levantaban un montón de personas, algunos genuinamente convencidos por el Espíritu Santo.
pero muchos de ellos solamente era emoción, porque el ser humano cuando está en problemas, ahí quiere buscar a Dios, pero una vez que ya ve que más o menos la cosa está tranquila, se olvida de Dios de inmediato y quiere vivir su vida a su manera, como ellos quieren, como ellos desean, como ellos viven. No quieren que Dios les determine la existencia, no, sino ellos. Así estaban acostumbrados a hacer las cosas, así las quieren hacer las cosas. Entonces en estas iglesias levantaban la mano y decía, y entonces agarraba el que controlaba eso y decía, 1000 nuevos creyentes para Cristo, 3000, 8000, 10000, 50000 creyentes para Cristo. ¿Pero todos eran creyentes? No. Porque para ser creyente tiene que haber una obra del Espíritu Santo, un convencimiento. Y cuando uno es creyente, definitivamente es extraído de este mundo, porque ya no vive como este mundo y uno se convierte en extraño, en peregrino y extranjero. Y sigue diciendo el apóstol Juan, amados, verso 2 de la primera epístola de Juan, capítulo 3, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sí, es cierto, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque todavía estamos en este cuerpo que se enferma, se debilita, que por ahí nos duelen los tendones, que por ahí ya nos empezamos a olvidar las cosas. No se ha manifestado todavía lo que hemos de ser, porque este cuerpo tiene que ser glorificado. Si el Señor no viniese por su iglesia todavía, porque a Él le ha placido en el tiempo y en las sazones, como Él es Dios y Señor, entonces dormiremos, es decir, enfrentaremos a la muerte, pero no iremos a la condenación eterna, porque Él lo ha prometido acá. Iremos a un lugar donde esperaremos que seamos resucitados, para que nuestro cuerpo salga de la tumba transformado, y de nuevo ir a la eternidad en triunidad. Y los que estemos vivos, dice el apóstol Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, nuestro cuerpo será transformado, porque no podemos ir y habitar con Dios en este cuerpo, porque este cuerpo es mortal. Entonces tiene que haber una transformación. Dice que seremos incorruptibles y tendremos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, así cuando lo manifestó, cuando se le apareció a los apóstoles. Era un cuerpo que no tenía esta condición como la tiene ahora nuestro cuerpo, ¿verdad? Podía atravesar la materia, se sentó, comió con los apóstoles. Es un cuerpo glorificado. Y el apóstol Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque también se manifestará delante de todo el mundo que somos de Dios, que somos del Señor. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, por eso, cuando en la segunda venida Él venga y se manifieste, vendremos con el Señor. Cuando Él venga a implantar su reino milenial, vendremos con el Señor. Y no vamos a estar ociosos, porque algunos dicen, no, voy a estar ocioso, no voy a hacer. No, va a haber muchísimo trabajo para los redimidos viniendo con el Señor. Van a ser 1000 años de paz en esta tierra. Habrán sobrevivientes de la gran tribulación, habrá gente que habrá sobrevivido. Y nosotros estaremos ahí para el Señor Jesucristo reinando desde Jerusalén, pero en toda la tierra estaremos también nosotros ejerciendo alguna tarea. Y el Señor estará gobernando toda la tierra, porque ya no vendrá como el Cordero de Dios, sino como el gran Rey. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa promesa preciosa que hay aquí, ¿verdad? Seremos tal como Él es.
ese cuerpo glorificado que Él tiene, porque Él va a venir, la segunda persona de la Trinidad va a ir a la tierra en este cuerpo glorificado y seremos tal como Él es. Por eso les decía que tendremos ese cuerpo al cual Tomás tocó, me tocó ahí en las heridas y en el costado introdujo su cuerpo, tocó, pudo sentir, era un cuerpo materializado, pero era un cuerpo que había atravesado una pared. Ese cuerpo glorificado, cuando Él resucitó, venciendo a la muerte, y lo querían tocar, y Él dijo: no, todavía no me toquen porque todavía no he subido al Padre. Es un cuerpo repleto de poder de Dios. Pues bien, ese cuerpo es el cuerpo que nosotros vamos a tener y que el apóstol Juan está diciendo aquí. Seremos semejantes a Él y también le veremos tal como Él es. Va a ser hermoso ese día glorioso. Y me remonto aquí, me ubico en el tiempo de estas dispensaciones, me ubico en el tiempo de cuando se dé las bodas del Cordero, ¿verdad? Y cuando estemos delante del tribunal de Cristo para recibir coronas, va a ser maravilloso. Y el creyente, el Hijo de Dios, cuando duerme, porque usted sabe que cuando un creyente fallece, duerme, va con el Señor. Así como los ángeles lo llevaron a Lázaro, en ese tiempo ese lugar de espera, ese paraíso estaba todavía debajo de la tierra, el llamado seno de Abraham, lo llevaron hacia allá los ángeles. Así también cada creyente, cuando duerme, los ángeles vienen y lo llevan. Llevan su alma y su espíritu, y su cuerpo queda todavía en la tierra. Entonces, desde ese instante es que el creyente ya disfruta de esa condición eternal de ser hijo de Dios. En la tierra, por supuesto, ya disfruta de esta condición de ser llamado hijo de Dios, de ser extraño para el mundo. Porque Dios nos cuida, nos protege, nos ama, nos defiende, nos guarda. Y si nosotros aprendemos a vivir en a conceptuar, a vivir y por fe de que Dios nos ama, entonces somos libres. Por eso dice que la Biblia dice: mas si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, para terminar, dice la Biblia en el verso 3 de esta epístola de Juan: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, todo aquel que tiene esta esperanza, que sabe de su condición de hijo de Dios, que sabe que es creyente, que sabe que el Señor lo redimió, lo salvó, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Te purificas en la fe, te purificas en la palabra, te purificas en la guía del Espíritu Santo. Porque si entendemos que Él nos amó desde la eternidad, entonces ¿qué tengo yo que temer ya? Nada. Si la Biblia me dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces todo es todo, de acuerdo a su voluntad, bajo los parámetros de Dios. Si la Biblia me dice: si Dios es con vosotros, ¿quién contra vosotros? O sea, si Dios es conmigo, o sea, si yo tengo a Dios como Padre, ¿quién entonces puede ser superior que mi papá, Dios? ¿Quién? ¿Quién puede ser superior que mi Rey y Señor? ¿Quién? Es cuestión de fe. Uno tiene que creerlo y uno tiene que vivirlo. Dios no se puede manifestar en forma física o poderosísima, tangible, porque destruiría todo el planeta. Por eso es que desde la eternidad, desde el ámbito espiritual, Dios actúa sobre el ámbito material, el ámbito pequeño donde nos movemos nosotros, los creados, las criaturas de Dios,
y también hijos de Dios como somos los creyentes. En ocasiones queremos que Dios intervenga de acuerdo a nuestro intelecto, los parámetros que nosotros tenemos, ¿verdad? Hay un problema y queremos que Dios haga esto, que resuelva. Nosotros le damos el plan a Dios. Pero es todo lo contrario, es Dios quien tiene que darnos a nosotros el plan, porque Él es el papá, Él es el que guía. Asumir eso es vivir por la fe. Entender eso es tener vida cristiana libre, una vida libre en el Señor. Comprender eso, la magnitud de eso, es purificarme en Él, purificarme en esa esperanza. Yo soy hijo de Dios, Él me amó primero, yo no lo amé a Él primero, Él me amó primero. Estoy en una condición de privilegio. Yo antes era un pecador, un muerto espiritual, pero Él me amó. Eso es grande para mí, eso es muy sublime. ¿Cómo es que Dios pudo amarme a mí si yo nada merezco de Él? ¿Cómo es que Dios pudo haberse interesado por mí? Si en el mundo la gente ni se interesaba tal vez por mí, tal vez se interesaba tu mamá, tu papá, tu hermano, tu primo, tu abuelo. Pero para el resto, eras un don nadie. Para los gobernantes eres un número dentro de sus cálculos, y para los hijos de las tinieblas, luciferinos e Illuminatis, toda la humanidad es ganado. Pero Dios no nos mira así, sino que se interesó por ti, se interesó por mí. Y nos llevó hacia esta palabra hermosa y bella. Y nos dio fe, y nos cambió, y nos transformó. De tal manera que para este mundo, como decía el apóstol Juan en el primer versículo del capítulo 3 de su primera epístola, el mundo no nos conoce, somos extraños, somos peregrinos y extranjeros. Somos raros. O sea, el mundo no entiende por qué hay problemas si uno está tranquilo en el Señor. El mundo no entiende por qué es que el creyente tiene una dificultad y aún tiene que decir la verdad, y esa dificultad le afecta, y lo dice porque es creyente, porque ama la verdad y desecha la mentira. El mundo no entiende cómo es que cuando hay una enfermedad uno acude a Dios primero. El mundo no entiende que cuando hay una situación terrible en el hogar no buscamos al psicólogo y al experto para la terapia familiar, de pareja, etcétera, etcétera, todo esto que abunda ahora, sino que acudimos al que nos creó, al que conoce nuestra mente, aquel que nos ha dado la mente de Cristo. Para el mundo somos raros, somos extraños. ¿Por qué este no se emborracha? ¿Por qué este no escucha el hip hop, no escucha todas estas músicas bárbaras con letras estúpidas, perdónenme el nombre, con letras aberrantes? ¿Por qué no escucha eso, sino que escucha un himno? ¿Por qué es que no escucha cualquier música, sino que escucha música clásica, música que empodera el espíritu? ¿Por qué es que no se llena la vida con la televisión, mirando el Netflix, el HBO, el Disney, el Amazon, el no sé qué y el no sé cuántas cadenas de televisión que hay? ¿Por qué no tiene cable en su casa? ¿Por qué no está repleto toda la casa de tecnología? ¿Por qué los hijos no tienen Nintendo? ¿Por qué no tienen tantos videojuegos que hay para jugar ahora? ¿Por qué no tienen? Son raros, son extraños. Sí, efectivamente, ellos no nos conocen, no saben cómo somos nosotros. Efectivamente somos extraños para ellos, somos raros, somos extraterrestres. Porque no nos conocen, no saben. Porque si ellos supieran, entenderían que tenemos un Señor y un Dios que nos defiende, nos provee, nos guarda y nos dio salvación y vida eterna. Y en la cruz del Calvario, su vida dio en rescate por nosotros. Esa es la gran diferencia. Esa es la razón por la cual el mundo no sabe quiénes somos. No nos conoce. No entiende nuestro estilo de vida. Para ellos somos locos. Pero estamos bien locos por Cristo. El mundo, cuando tiene un problema, ¿qué es lo que hacen? Se horrorizan,
se sueltan de nervios, se vuelven paranoicos. En cambio, el creyente dice, viene la Biblia a su mente, el Espíritu Santo le trae palabra de Dios a su mente y dice, no tendrás temor de malas noticias. Entonces ya con eso agarra y está tranquilo. No temas, no desmayes porque yo estoy contigo, y con eso está tranquilo. Y ve el accionar de Dios en su vida, ve el poder de Dios en su vida, ve cómo Dios actúa, y lo único que tiene que hacer es agradecer y decir, gracias Señor por lo que tú estás haciendo en mi vida. Hay hijos que no entienden por qué los padres son creyentes. Dicen, pero ¿por qué a mi mamá le gusta orar, a mi papá le gusta orar? Es que tú no conoces todavía. Por eso tú no entiendes. Hay que orar por ti para que el Señor tenga misericordia de ti. Y puedas creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Por eso el Señor en su palabra ha dejado esto con claridad. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Porque para que tú entiendas la vida cristiana tienes que ser conocido de Él. Para que tú entiendas la Biblia tienes que conocer a Cristo como Señor y Salvador. Tienes que ser conocido de Él. Para que tú entiendas por qué esa mujer ora, por qué ese hombre ora, por qué ese hombre, esa mujer lloran delante de la presencia de Dios. Tú tienes que haber conocido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Para que tú entiendas las magnificencias de Dios y de la vida en Cristo, de la vida por fe, tienes que haber conocido a Cristo como tu Señor y Salvador. Fuera de eso, para ti solamente será una historia, una fábula, un relato, una cuestión sociológica, una cuestión antropomórfica, antropológica, una cuestión meramente de emociones, pero no de una vivencia, porque la vida cristiana es una relación con Dios, no es imposición, no es religión, es relación con Dios, vivencia, porque Él me amó a mí primero, y más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta hora y te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir por ella. Gracias, Padre, por tu inmenso amor, por la inmensidad de tus misericordias y porque eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Bendice la vida de mis hermanos, bendice su vida, bendice su familia, sus hogares. Señor, que en esta semana que comienza, tu mano esté con ellos, Padre, para sostenerlos y ayudarlos. Señor, a los que están enfermos, a los que están padeciendo alguna dolencia, Señor, en sus cuerpos, te ruego, Dios, que pongas tu mano para sanar, para quitar esos síntomas, de acuerdo a tu santa voluntad. Opera, Señor, da fuerzas al cansado, al abatido, da salud al que está enfermo. Sana, Señor, esas enfermedades, por más que el médico diga que son letales y mortales, pero para ti no hay nada imposible. Tu palabra dice, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo, nuestro Señor. Pon, Padre mío y Dios mío, tu mano para dar fuerzas al que está venciendo a la tentación, al pecado, al que quiere vivir una vida santa, al que quiere agradarte, al que te agradece por tus proezas, por tus benignidades, día tras día. Señor, gracias y nos encomendamos a ti en esta semana. Guarda nuestras familias y nuestros hijos y protégenos, Señor, de todo mal. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, entonces hemos llegado hasta el fin. Mil disculpas nuevamente por la demora hoy día y por las fallas técnicas, pero ya estaremos nuevamente, si Dios lo quiere así, en la semana que transcurre. Que Dios les bendiga y suscríbase al canal, porque si no envío a veces enlaces ya en el canal. Si usted está suscrito, ahí va a haber definitivamente la transmisión en vivo. Ahí en el canal se puede ver la transmisión en vivo y
Tan luego hay un evento, ahí digamos, se anuncia rápidamente, ¿no? Por esa plataforma de YouTube. Así que suscríbase. Si no se suscribe, nunca le va a caer, nunca le va a llegar a su correo una notificación en su teléfono móvil. Si usted se suscribe, sí tiene las notificaciones. Entonces, eso nos hace estar más prestos en estos temas. Que el Señor les bendiga. Bendiciones, bendiciones. Hasta la próxima. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima secuencia. Que Dios le bendiga ricamente. Esta es una producción de Ebenezer Comunidad Bíblica. Todos los derechos reservados. Lima, Perú.